Somos un estudio que ahora mismo hemos hecho 18 años, estamos en Bilbao y trabajamos alrededor de lo que se llama innovación colaborativa, que mucho tiene que ver con lo que decía Rosa de los procesos o las no jerarquías, las horizontalidades, que es un deseo, pero en la realidad os digo que pasa muy poco. Y sobre todo lo que hacemos es como con un buen chorrotón de creatividad, ¿no? Por eso decimos que llevamos como a quien nos contrata, nos pone un reto y lo que hacemos es pues llevarle a sitios inexplorados. Por esto de la isla, ¿no? Que el nombre viene de colaborar, pero de Bora Bora, que es un atolón de islas y demás. Y tengo una chuleta porque hablando hoy de vida, cuando la vida en el centro estoy súper cansada, entonces digo, me la voy a llevar porque probablemente se me olvide algo que quiero decir importante, aunque seguro que no hay cosas que no son especialmente importantes. Pero bueno, os voy a hablar un poco de un proyecto que tenemos ahora en marcha, que es un proceso de investigación que va a culminar como con la edición de una guía colectiva de trucos y remedios para poner la vida, ¿no?, en el centro de las personas emprendedoras. Y te voy diciendo, ¿no? Sí, vale. Y bueno, sobre todo sí que me gustaría contaros de dónde sale esto, por qué llegamos a esta reflexión que entendemos que no es nuestra, que es general, y creo que Rosa ya presenta un poco como, ¿no?, las bases. Pero bueno, añadiendo a todo lo femenino y demás, ¿qué pasa? Que estamos en un cambio de modelo de lo que es lo productivo, qué es trabajo, qué no, cuántas horas vamos a trabajar. Eso obviamente está cambiando, ¿no? Primero por toda la digitalización, por un futuro en el que vamos a tener robots, obviamente, yo creo que todavía los vamos a ver. Y porque de lo que, ¿no?, antes teníamos una distribución de horas, de 8 horas, que llevamos como un siglo, ¿no? De hecho hace poco se cumplía un siglo de cuando toda la producción industrial, entonces seguimos con ese modelo de 8-8-8, ¿no? 8 horas dormir, 8 horas descansar, y entonces empezamos a jugar con una especie de matriz diferente de la organización de los tiempos. Entonces nos parecía interesante bajar esto a la parte de emprendimiento y sobre todo también para, si queremos poner la vida en el centro, tenemos que visualizarla, ¿no? Visibilizarla, igual contabilizarla y entonces a partir de ahí igual empiezan a cambiar pequeñas cositas. Esto, bueno, no sé si conocéis, este es un filósofo que tiene un nombre que yo no sé pronunciar, Byung-Chul Han, pero que tiene libros bastante interesantes, además son como de estos cortitos, que me gusta mucho, ¿no? Habla de esto de la autoexplotación a sí mismo, aunque parece que te está realizando. Y esto pues está pasando en el mundo del emprendimiento, ¿no? Que es, nos metemos, en la que yo me incluyo, nos metemos como con super fuerza en los proyectos y tal, guau, esto, guau, no sé qué, y las redes, entonces, ¿no?, parece que estás generando, o sea, vienes como das mucho, ¿no?, de ti misma, pero cuidado porque probablemente te estás autoprecarizando. Y sobre todo tu vida está, ¿no?, de vida en el centro, pues está bastante en el centro. Y yo esto lo vivo además mucho a mi alrededor, sobre todo con personas con muchas capacidades. Yo creo que aquí, ¿quién de aquí es emprendedor? Seguro que por más. Vale. ¿Los vivís esto? Sí, sí, un poco. Sí. Totalmente, sí, totalmente. Totalmente. Vale. También luego me he dado cuenta que estamos hablando de lo femenino y hay una, aparte que este es surcoreano, que bueno, a mí me gusta, pero hay una chica artista que es Remedios Zafra, que también está trabajando mucho este tema, de hecho acaba de publicar un libro sobre esto, la autorrealización, sobre todo en las prácticas, hay mucha gente que viene, ¿no?, desde lo artístico, lo cultural, que hay un potencial, y lo social también, que creo que también aquí hay mucha gente de ese sector, pues que aparte de que somos los que no estamos puestos en el mercado, que nos cuesta, ¿no? Todo lo que viene de las tecnologías tiene como más valor, y aparte de que tenemos un mercado más limitados, por decirlo de alguna manera, también nos pasa esto, que nos autoprecarizamos. Otra cosa también, o sea, bueno, desde otro programa que estuvimos observando, hicimos 2 años un programa con mujeres emprendedoras, se llama Juntas Emprendemos, que
se hizo, bueno, y se está haciendo en Bilbao ahora no, pero hay varias ediciones en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, de Zaragoza y en Bilbao. Entonces este programa realmente surge por la necesidad de generar una nueva narrativa en torno al aprendizaje, sobre todo ver si hay algo diferente a la hora de formar o capacitar a personas que van a aprender, que son mujeres u hombres, ¿no? Porque hicimos un pequeño estudio y pasaba pues que los espacios no son espacios de confort a veces, ¿no? Cuando eres mujer emprendedora y vas a que te asesoren o hay un curso, generalmente predomina unas formas de hacer y de enseñar pues bastante masculinas, y ya no hablemos de que no se habla nada de poner la vida en el centro, ni los cuidados, etc, etc. Entonces, bueno, con este programa aprendimos mucho, sobre todo también porque había mucha diversidad, ¿no? Diversidad de edades, había gente desde 27 años hasta mujeres de 56, ¿no? Que estaban en la situación de emprender. Había gente muy formada y había gente que no había estudiado, ¿no? Pues una persona que había hecho lo básico. Había gente de Bilbao, había gente migrante, entonces bueno, el grupo de hecho nos pareció muy sugerente para mezclar, ¿no? Que esto también pasa a veces, es de, eres blanquita, has hecho el máster, pues te meto, ¿no? Precisamente en un programa de emprendizaje que está preparado para ti. Entonces, los propios lenguajes no están ni preparados, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue realmente era un laboratorio en el que yo estaba con un compañero y sobre todo para nosotras fue un aprendizaje brutal, ¿no? Todo el rato. Y así lo mismo lo dicen las compañeras pues de, ¿no? Madrid, Barcelona, Zaragoza. Luego, bueno, ya empezamos Otra cosa que hacemos en Colaboradora es inventarnos palabras que nos gusta mucho, a veces nos complejiza la vida porque luego tienes que explicarlo todo el rato. Y bueno, ahí por lo de sostenibilidad, ¿no? De poner la vida en el centro, se habla mucho de... Es un juego de palabras entre la sostenibilidad económica de tu modelo de negocio y la sostenibilidad de tu vida, ¿no? Entonces, nos inventamos esta palabreja, se la vendimos un poco a Diputación, y entonces hicimos unas jornadas el año pasado, después de hacer Juntas Emprendemos, en Bilbao, en el que participaron como 170 personas, y ahí ya fue como, ¿no? Otro paso más de, bueno, vamos a ver cómo resuena esto, ya no solo en emprendedoras, sino en gente que está trabajando con personas emprendedoras, empresas de todo tipo. Entonces, bueno, fue un foro muy interesante, que hubo además una mesa, hay un informe colgado, que lo podéis ver porque hay cosas como chulas, que está en la página de sostenibilidad que lo encontráis. Y luego hubo una sesión de co-creación a la tarde, ¿no? Al final quedan como 80 personas y bueno, de ahí sacamos como unas conclusiones que nos dieron paso también a dar pues eso, ¿no? Como un pasito más, y entonces se nos quedó esta pregunta, ¿no? En el tintero de, bueno, pues cómo compaginar esto, ¿no? El sostenimiento de la vida y los cuidados con las exigencias de horarios, disponibilidad y flexibilidad, porque si ya, yo qué sé, trabajas también por cuenta ajena propia, lo de poner la vida en el centro, lo que decía Rosa, con el estrés que llevamos, lo llevamos un poco mal, pues ya no digamos cuando, o sea, el emprender exige mucho, exige mucha energía, hablábamos antes con Virginia, y mucho de todo, ¿no? Con lo cual, lo primero que haces es vida, no tienes vida, ¿no? Y entonces, pensando en esto, en generar otra nueva narrativa y sobre todo en visibilizar esto, también con la idea de, ¿no? Con la parte esta de mujer emprendedora, que a veces también pasa, también hay esos estereotipos que pasa como a la superwoman, ¿no? La superwoman. Entonces, una frase de May Serrano, que es, de hecho, bueno, que me estoy olvidando ya. May Serrano, no sé, por eso lo digo. Que decía, ni pobrecita ni superwoman, ¿no? Y en realidad tiene todo el sentido, porque pasamos un poco de eso a ahí pobrecita, ¿no? Como a la mujer, superwoman, tal, que triunfa. De hecho, solo hace falta googlear mujer emprendedora y las fotos lo dicen todo, ¿no? Entonces,
cuando no es la realidad. O sea, con la mayoría de mujeres emprendedoras no tienen ni ese físico, ni ese... Entonces, bueno, dijimos, vale, como hay esta necesidad y sabemos que hay esta realidad, ¿qué podemos hacer? Y entonces pusimos en marcha este proyecto de trucos y remedios. Dijimos, vale, no vamos a generar, no vamos a ser tan ingenuas de hacer un proyecto que sea, que pues no podemos cambiar todo lo macro, como decía antes Rosa, pero sí que podemos cambiar desde lo micro y sobre todo cómo lo podemos compartir, es decir, oye, ¿cómo lo estás haciendo tú, no? Oye, ¿y tú cómo lo estás haciendo? Porque realmente eso es lo que está pasando, y sobre todo a nivel mucho individual de personas emprendedoras, pero mucho a nivel de pequeñas cooperativas que ya están teniendo este tema muy encima de la mesa y dicen, oye, ¿y por qué? Porque la realidad ha venido, ¿no? Cooperativas que de repente, y además que te crees que estás poniendo la vida en el centro y no pasa, porque incluso hay formas de actuar también masculinas, porque no has integrado que de repente ahora 2 personas, ¿no?, se quedan embarazadas. Entonces, todo esto ha llevado a pues, que cada uno se la monta un poco como ha querido, pero claro, con tipo de emprendimientos que te exigen pues eso, ¿no?, mucha disponibilidad, mucha flexibilidad, otro engaño también con la cosa esta de la flexibilidad. Decíamos, bueno, pues vamos a hacer este proyecto que lo empezamos en enero y que tiene 4 fases. La primera es un estudio diagnóstico de situación, que justo lo publicamos ayer, que bueno, voy a pasar igual algún dato para que veáis. Luego hicimos un laboratorio de co-creación con 65 personas en torno a 3 capítulos que va a tener la guía, que es vivir, cuidar y cobrar. Luego explico un poco por qué hemos hecho estos capítulos. Luego haremos un testeo, bueno, que es donde estamos ahora, y probablemente a septiembre, octubre estará publicada esa guía que será, pues yo qué sé, por ejemplo, como ¿no? hemos estado trabajando en el laboratorio este tipo de herramientas que nos sirvan, que muchas son para coger conciencia, yo qué sé, ¿no? Como el nadómetro, ¿no? Como la idea de no hacer nada, o sea, a ver si somos capaces, que a veces lo necesitas, ¿no? Porque son esos momentos de no hacer nada y son, pues eso, coger primero conciencia, visibilizar, también va a haber alguna herramienta de eso, ¿no? Contabilizar los cuidados, que a veces los puedes contabilizar, o la facturabilidad, ¿no? Seríamos capaces de poner, ¿no? Dentro de la factura de un servicio, un producto que tú tienes, porque, bueno, en realidad, ¿no? Las empresas, todo esto de la conciliación, porque lo pueden hacer o no, está, digamos, más o menos cubierta, pero claro, ¿qué pasa si eres una persona sola? ¿Cómo? Y ya no digamos la desprotección que tenemos de derechos, etc., ¿no? Que ahí yo digo, bueno, ahí hay un filón bastante grande de negocio para alguien que quiera hacer, porque creo que es insostenible, ¿no? O sea, bajas, etcétera, etcétera, ¿no? Como había un artículo hace poco de la sangre del autónomo, ¿no? Que no... Es como la vamos a explotar porque es algo como nunca enferma, ¿no? Es como es alguien que nunca enferma nunca. Pues eso. Y también con la idea esta de no enferma, o sea, también la guía, o sea, tiene una, o sea, aparte de visibilizar, ¿no? Generar esas herramientas, abrir otra conversación, también poner en valor las redes de apoyo mutuo, que son en las que se basan o nos basamos la mayoría de gente, ¿no? Y a veces están, o sea, igual tienes que hacer una cena con tus redes de apoyo mutuo, de hacerlo de verdad, ¿no? Es como, yo qué sé, esta forma de visibilizar o realmente, bueno, ir más allá y decir, no solo tener esas redes de apoyo mutuo de gente muy de confianza, sino igual puedes pensar en una red de apoyo mutuo en tu barrio, no sé. Bueno, es un poco abrir como estas cosas que ya están pasando, de hecho, ¿no? en ciudades, y visibilizarlas y también poner en valor lo que no solo es monetario, ¿no? Creo que también es una de las cosas que creo que desde lo femenino se puede poner, ¿no? O sea, lo reproductivo también tiene que ver con valorar las cosas de otra manera, que no solo sea a través de dinero. Que no está mal tampoco que lo hagamos, o sea, igual hay que trasladarnos lo que a veces nos pasa, ¿no? Esos lenguajes, pero es verdad que, bueno, esta es mi opinión, que
no tenemos que dejar, o sea, si queremos realmente hacer un cambio, tenemos que cambiar esos, ¿no? esos términos. Y realmente sí que poner en valor lo que a día de hoy pues no está puesto en valor. Antes de seguir, así va, que es un break. La persona que tenéis al lado, contarle un truco o remedio que tenéis habitualmente para poner vuestra vida en el centro. Ahora ya, sí. No, estamos en mi vida. No, me todavía. Ya, hay que ver si hay una más en la que expresa. Pero además siempre reivindico no hacer nada y las aprendidas en casa. Voy a hacer incluso una maqueta, un aparato de la donación. Eso vamos a hacer a ver si en casa. Voy a tirar las cosas y que bueno, estás cansado de aquí de la gente escalando. Para poner la vida en los pies de la vida. Ya ha salido por ahí. Ni se me ocurre. Yo digo que no. Voy a meditar sobre todo. Lo que más hace. Algo que... Yo digo que no. Vamos a hablar, porque yo voy a dejar de hablar, he visto que quedan 5 minutos y además esto lo que os iba a contar es un informe que está colgado en la web, con lo cual me parece un poco más interesante el diálogo. ¿Qué ha salido? Hasta que suene esto. Aquí estaría que arrancaba un día a la semana de decir, mira, pues hoy no hacemos nada, nos dedicamos a meditar, a dibujar, a descansar o a hacer otras actividades diferentes que no sean lo habitual, ¿no? Pues ahí también como que la creatividad emerge más, ¿no? Estás como más... y luego los momentos de no hacer nada. Y además no sentirse culpable, que esto además pasa mucho femenino, o sea, que también lo masculino, no solo, vamos, yo lo he visto, o sea, pero es verdad que el sentirse culpable, bueno, me decía hace poco una diseñadora que trabaja un montón, que le daba mucho apuro cuando estaba con una reunión de como, este es el cliente súper importante, me tengo que ir a recoger, ¿no?, a los niños al cole y como, no se lo voy a decir, entonces es como de, pues mira, dile que pues, te tienes que ir, o sea, porque, ¿cuál es el problema? Vale, más cosillas por aquí. Sí, hemos sugerido que a compartir, primero, segundo, ser feliz, divertir, ¿no? Y cuatro, la mente en blanco, ¿no? Dejar la mente en blanco. O sea que eso de dejar la mente en blanco a veces es un poco complicado según la situación de la persona. Nunca dejar la mente en blanco, porque tu cabeza directamente piensa. Entonces ya estás haciendo algo. Eso de no hacer nada es muy entre comillas. Porque no hacer nada es imposible. Porque ya tu cabeza está funcionando, por lo tanto estás haciendo algo. Pero si no puede compartir, no puede ser feliz. Si no ser feliz, no puede divertir. Si no se divierte, el mente no puede ser en blanco. Es que es desde el principio, ¿no? Primero tiene que compartirlo. Aunque tiene problema, tiene que compartirlo, como ella dice, ¿no? Preguntar a los demás, ¿no? Después, ser feliz, ¿no? Y después divertirse, ¿no? Echar todo fuera, ¿no? Lo que te duele, lo que siente, ¿no? Y después, dejar el mente blanco, ¿no? El ambiente, ¿no? Respirar, ¿no?
Eso es todo muy bonito, pero a quién se lo dices, cómo se lo dices y en qué manera, si lo va a entender o no lo va a entender. Sí, pero Te depende. critican, es que ya tú, cuando piensas en esa filosofía que estás diciendo, tu cabeza se pone a decir, uy, vamos a hacer de aquí, porque si se lo digo a tal persona puede que no sé qué, no sé cuál, para aquí, para allá, o sea, es... Bueno, pero hay que intentarlo. Estamos en eso, estamos en eso, estamos en el proceso, lo que decía, el proceso de transformación, que es doloroso. En una hamaca. En una hamaca es más fácil. En una hamaca. En Bora Bora. En Bora Bora. No tenemos hamacas, ¿eh? Bueno, pero en Bora Bora. Pero esto me ha dado una idea. En Bora Bora Bilbao, en Bora Bora. En Bora Bora, sí. En Bilbao se puede poner hamacas cuando no llueve. ¿Alguna cosilla más? A ver. Que no te queda más tiempo. Ahí, ya está. Vale, pues bueno, lo que os decía, esto está colgado, el informe, que podéis como trastearlo y nada, seguimos luego la conversación, pues espero que así.